Bien, buenos días muchachos. En esta oportunidad vamos a hacer un resumen ya, de las clases que hemos hecho, las últimas 3 4 clases que hemos hecho. Bien, para empezar, de manera rápida, comenzamos con Heráclito de Éfeso. Sí, Heráclito de Éfeso se encuentra en el periodo cosmológico, ¿sí?, de la filosofía antigua. Recordemos que el periodo cosmológico trata sobre el origen de todo lo que existe, ¿no? El arjé, el principio origen de la fisis, es decir, de la naturaleza, de todo lo que nos rodea, ¿no? Ahora, comenzamos con Heráclito de Éfeso, presocrático. Una de las frases que más caracterizan a Heráclito es la sentencia: todas las cosas fluyen como ríos. ¿Sí? La idea de que todo está en constante cambio, de que todo está fluyendo, ¿cierto? Que siempre el cambio permanece, que lo único que permanece es el cambio, ¿cierto? Ningún hombre puede bañarse 2 veces en el mismo río, todas las cosas cambian, nunca permanecen idénticas, todo cambia y todo es relativo. Todo lo que creemos que es verdad es pura apariencia, al fin y al cabo, ¿no? Pero a pesar de eso, muchachos, a pesar que Heráclito considere que la guerra es la madre de todas las cosas también, ¿no? O sea, que siempre hay una lucha de contrarios, una lucha entre el bien y el mal, el día y la noche. eh, Eso hace que nos haga parecer que haya un caos, ¿sí? Hay un caos en la realidad, pero realmente no hay un caos, sino que es una lucha de contrarios que es ordenada. Todas estas luchas son ordenadas por un logos, lo que él llama esa razón universal. Ese logos, esa razón universal es la que dota de cierto sentido a todo lo que existe, le proporciona una unidad a toda esa lucha de contrarios. Así que en realidad pues no es que todo sea absolutamente relativo, ¿no? De que uno no sabe lo que va a pasar o cosas semejantes, sino que esos cambios que se dan en la realidad son cambios predeterminados al fin y al cabo, son cambios que ya están calculados para que no haya un desorden. Hay un orden en todo el universo y ese orden se mantiene a través de esos cambios que se ejecutan dentro del universo. Bien, ese es en el caso de Heráclito. Luego podemos entrar al caso de Demócrito, de Abdera, ¿sí? Que a pesar que era contemporáneo a Sócrates, se lo considera un presocrático. No tanto cronológicamente, sino por el pensamiento que tiene. Su pensamiento se va a dirigir más que nada hacia el tema central de los presocráticos, que es el origen del cosmos, ¿cierto? ¿Cuál es el principio de todo lo que existe? ¿Ya? Que eso es lo que caracteriza al periodo presocrático. En el caso de Demócrito, él va a ser conocido por su teoría de los átomos, ¿no? El atomismo, que le viene como influencia de su maestro, que fue Leucipo, ¿no? Leucipo va a ser el que va a hablar de los átomos en primer lugar, y luego lo va a desarrollar pues Demócrito. Ahora, Demócrito tiene una gran diferencia con el tema de Platón, ya que Platón, como dice acá en la diapositiva, devolvía la filosofía a la ciencia de lo general, idealiza el mundo, lo convierte en idea, dándole estabilidad y permanencia eleática. El caso de Platón está más cercano a lo que vendría a ser el pensamiento de Parménides. Parménides, de Elea, considera que no existe movimiento, ¿sí? Que todo permanece igual, de la misma manera. Ya, Platón va a pensar algo muy semejante. Platón va a considerar que todo lo que existe es realmente la verdad, lo que no cambia, ¿sí? En cambio, Demócrito va a considerar que todo está en un constante cambio, sino así como afirmaba también Heráclito. Restablece la importancia de lo particular, de las cosas particulares, y eso se ve en su teoría sobre los átomos. Atomiza el mundo, le otorga la movilidad extrema del fuego de Heráclito. Recuerden que Demócrito se contrapone al pensamiento de Parménides en el sentido de que para Demócrito sí existe el vacío. El espacio puro es el vacío, y ese espacio puro sirve para que los átomos se puedan mover en ese espacio puro, si no, no se podrían mover. Así que el vacío o el espacio puro tiene un sentido, existe. Para Parménides, que es la base también de Platón, para Parménides en cambio, no existe el vacío. Es absurdo hablar del vacío, la nada, porque no se puede decir que el vacío, que es la nada, exista. Sería algo completamente absurdo. Por lo tanto, para Parménides el movimiento no existe tampoco, ya que el vacío no existe. Para Demócrito sí existe ese vacío que es el espacio puro. Bien, eso nos hablaría sobre la teoría de los átomos en el caso de Demócrito. Además, también recordar que átomo significa pues sin división, sin partes. Demócrito se enfoca en la materia. Esa materia tiene como origen esos átomos. Los átomos originan la materia que nosotros vemos hoy en día. Si yo veo un celular, ese celular no es más que la reunión de muchos átomos, ¿sí?, que dan forma a este celular que estoy viendo yo frente a mí. ¿Ya? Así que la mínima parte, o la base, el fundamento de la realidad material, que es la única que existe para él, serían los átomos. Bien, luego hablamos de los sofistas,
¿sí? Ya ingresamos acá al periodo antropológico. El periodo antropológico, ahí estarían pues los sofistas y Sócrates, que lo vamos a ver acá. Y el tema central en este periodo sería pues el hombre, ¿no? Y ahí tenemos los sofistas, que significa sofistes, bueno, que viene el término griego sofistes, que significa pues maestros de la sabiduría. Ahora, ellos nacen en torno de la democracia, estamos hablando del siglo V a.C. aproximadamente, ¿ya? En esa democracia ellos tienen más facilidad para poder realizar las actividades que realizaban, que era la enseñanza. Ellos son considerados los primeros educadores populares. Educadores populares en el sentido de que ellos cobraban para poder enseñar las artes, los conocimientos que tenían. Y esto era más que nada porque en la democracia ellos, los atenienses me refiero, tenían ya la necesidad ya de incursionar en el tema político, ya porque en la democracia el pueblo de Atenas ya podía ser parte de la política ateniense. Pero eso requería también que tenga una facilidad de palabra, la oratoria, la retórica, entre otras artes, conocimientos, era necesario para poder ir al ágora y debatir y poder convencer a los demás de las leyes que se querían imponer. Por eso es que ahí estaban los sofistas, para poder proporcionar esos conocimientos a cambio de una gran suma de dinero, ¿no? Características fundamentales de los sofistas: es el escepticismo nociológico, que significa pues el no creer que haya un conocimiento absoluto, no creer que haya una verdad absoluta para todos, y eso nos lleva al subjetivismo. El subjetivismo se refiere a que cada individuo, cada persona, cada sujeto percibe el mundo a su manera, según sus capacidades, según su forma de recepcionar la realidad por medio de sus sentidos. El relativismo moral y político. Moral, la idea del bien y el mal; político, las leyes. Hacen referencia a que estas leyes y la moral siempre van a estar en constante cambio, ya que cada sujeto o un grupo de sujetos experimentan el mundo de una determinada manera, pues eso va a provocar que en cada sociedad, en cada grupo social, las ideas del bien y el mal, sobre lo que es correcto e incorrecto, las leyes que se establezcan, van a depender de esas experiencias, de esa manera en que recepcionan el mundo. Y las leyes, el nomos, pues se refiere a eso mismo, ¿no? A lo político. No hay leyes que sean naturales, no hay leyes que sean universales, absolutas, sino que las leyes las provoca el consenso, ¿no? La decisión que tome un cierto grupo de personas para decidir sobre lo que es bueno o malo. Las leyes son modificables o mejorables todavía, ¿no? En el caso de los sofistas. Ya habíamos hablado de que son educadores populares, revolucionarios, porque van a cambiar el tema del central de la filosofía, de ser la physis, el centro de la filosofía en el tema presocrático, ahora va a ser el hombre mismo, ¿no? Luego hablamos de Protágoras, que es el más conocido de los sofistas, cuya sentencia más popular es: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. ¿Qué significa esto? Que él decide qué existe y qué no existe, él decide qué es y qué no es, el hombre. Muy bien. El hombre es la medida de todas las cosas. Ahí sí vemos la relatividad en el tema cognitivo, nociológico, ya que para Protágoras cada individuo tiene su propia verdad, como habíamos hablado antes. Ahora, eso hace que pues si hay una verdad que tiene que imponerse, esa verdad se va a imponer dependiendo pues de la manera en que uno tiene de convencer a los demás, ¿sí? Porque obviamente tiene que haber una verdad que se imponga, porque no puede ser que cada persona se gobierne de su propia manera. En la sociedad tiene que haber un conjunto de leyes. Esas leyes las establecen algunas personas o una persona de repente, y eso va a depender no de quién tenga la verdad o quién no la tenga, porque todos tienen su verdad. Eso va a depender de quién sepa defender su verdad. Y en el caso del otro sofista sería Gorgias de Leontinos. Gorgias se considera el primer nihilista, básicamente por esta sentencia que dice nada existe. ¿Cómo la defiende? Nada existe, porque si algo existe, dice él, o fue creado o es eterno. Si es creado, significa que tiene un principio y un fin. Y si tiene un principio, lo que existe tiene que ser algo distinto a esa existencia, lo que ha provocado que exista. Parece un trabalengua, ¿cierto? A ver, con más calma entonces. Lo que existe, si tiene un inicio, significa que tuvo que haber sido creado por algo. Eso que ha creado lo que existe tiene que ser algo distinto a lo que existe. Y ese algo distinto solamente podría ser pues algo que no existe. Entonces estaríamos diciendo que lo que no existe ha creado la existencia, si es que tiene un origen, no un inicio, lo cual sería absurdo entonces. Entonces la otra opción sería que es eterno. Si es eterno, ¿qué significa? Que no tiene principio y tampoco tiene fin, o sea que nunca lo han creado y nunca va a dejar de existir. Si es eterno, si no tiene principio ni fin, significa que es infinito, dice, ¿no? Si es infinito, ¿qué significa? Que no está en ningún lugar, no está ahí o ahí, sino que está en ningún lugar.
Y si lo que existe está en ningún lugar, entonces sencillamente eso significa que no existe, pues, ya que no está en ningún lugar. Ahora, Jordan dice, si supongamos que sí existe, si algo existiera no sería conocible, o sea, no se podría conocer. ¿Cómo es que él defiende esa idea? Nunca podemos decir si a nuestro pensamiento le corresponde algo afuera. Nuestro conocimiento está limitado a lo que nos muestran los sentidos. Es decir, si algo existiera, si algo está frente a mí, yo no podría saber qué es eso que está frente a mí. No podría describirlo, no podría saber qué es realmente. Porque la única manera que yo tengo de conocer es mis sentidos, mis sensaciones. Y nuestros sentidos, nuestra experiencia nunca es perfecta. Siempre tiene muchas deficiencias. O más deficiencias en el caso del ser humano todavía. Eso hace que no pueda yo conocer fielmente el objeto que está frente a mí. No tengo manera yo de conocerlo, ya que mi única manera de conocer es la experiencia. Ahora, entonces, supongamos, dicen en el tercer punto, supongamos que sí podemos conocerlo por alguna razón, ¿no? Ya, sí podemos conocer lo que está frente a nosotros. Tenemos el conocimiento de lo que existe. Eso que conocemos no podríamos transmitirlo, expresarlo, porque las ideas, el pensamiento o la experiencia, ¿ya? Las ideas que nosotros tenemos del objeto no se pueden transmitir a otra persona, porque los pensamientos no son cosas. El pensamiento, nuestras ideas son inmateriales, ya son más abstractas, inmateriales. No es como nuestro cerebro, nuestros nervios, nuestro cuerpo, nuestra experiencia, que sí se hace algo material. Entonces, si yo quiero transmitir la idea que tengo en mi mente hacia otra persona, ¿cómo lo haría? La única manera es a través de las palabras, ¿cierto? A través de los conceptos. Pero esos conceptos son inmateriales. Las palabras que salen de mí son sonidos. Materia, al fin y al cabo. Sonidos. ¿Cómo estos sonidos que son materiales se pueden convertir en algo inmaterial? Esas palabras que llegan a la otra persona solamente se interpretarían por la otra persona. Y uno no sabe de qué manera está interpretando la otra persona, porque uno no puede meterse en la mente de la otra persona. Así que no podríamos saber realmente, no podríamos expresar realmente lo que está en nuestras ideas. No es una cosa que puedo transferir mis pensamientos, las ideas. Y luego entramos con Sócrates, que sería la segunda parte del periodo antropológico. Sócrates se opone a los sofistas, ¿sí? Porque para empezar, dense cuenta que los sofistas no creen que hay una verdad absoluta. Creen que cada quien tiene su propia verdad. Sócrates, en cambio, sí cree que hay una verdad universal, absoluta. Y cree que hay una manera de poder llegar a ella. Y esa manera es su método, el método socrático, que se llama la mayéutica. Bien. La idea es formar un concepto y definir ese concepto. Definirlo, cosa que los presocráticos no habían logrado hacer efectivamente. Pero para poder definir es necesario pues, poder llegar a saber lo que es eso. Para saber lo que es eso, el objeto, la vida, el alma, el mundo, lo que sea, para poder saberlo hay que recurrir a la mayéutica, como él lo llama. Mayéutica es el nombre que se usaba para referirse a la actividad o al oficio que tenía su madre, que era una partera, una comadrona. ¿Ya? Mientras que su madre ayudaba a sacar los hijos que tienen dentro de su vientre las mujeres al mundo, a la realidad, lo que hacía Sócrates, él mismo lo dice, lo que hacía él era sacar de forma semejante las verdades que se encuentran en el alma de las personas a la luz, o sea, al mundo, para que ellos puedan ver la verdad que se esconde en sus almas. Y con eso usa él, pues, el diálogo, sobre todo, en las preguntas y respuestas, ¿no? El diálogo, que parte primero de la ironía socrática, que se suele llamar. La ironía consiste en demostrar al interlocutor, a la otra persona, que es ignorante, o sea, hacer que se dé cuenta de su propia ignorancia. Lo que suele pasar es que si uno no se da cuenta de su propia ignorancia, uno cree que tiene la verdad ya, uno nunca va a ir en búsqueda, nunca va a emprender el camino, ir hacia la búsqueda de la verdad. Por eso es importante que uno reconozca esa ignorancia para que recién después de ello quiera ir en búsqueda de la verdad. Cuando reconoce esa ignorancia, que es la ironía, ¿no? Se da cuenta de la ignorancia en la cual está, es que recién vamos a comenzar a dar a luz, como dice Kant, vamos a comenzar a parir esas ideas, a sacar esas ideas que están en nosotros. Y por último llegamos a la ética socrática. La ética socrática tiene que ver con el intelectualismo moral, ¿ya? El intelectualismo moral. Moral tiene que ver con la idea del bien y el mal, ¿cierto? Más que nada en la práctica, la idea de escoger bien o escoger mal, lo que es correcto o incorrecto, algo muy práctico. Y el concepto de intelectualismo hace referencia pues a la inteligencia, algo más abstracto, ¿cierto? A la sabiduría. Por eso que acá ponemos virtud es saber. La virtud, es decir, el acto de ser bueno, es saber. O sea, saber lo que es bueno. Una persona solamente puede ser buena si es que, o sea, puede realizar un acto bueno si es que sabe lo que es el bien. Y acá ponemos una especie de resumen, ¿no? Acá en los cuadros que están en la parte superior.
Hombres que conocen lo que es el bien y la justicia. Es el primer paso. Conocer lo que es el bien y la justicia. Porque cuando un hombre sabe lo que es el bien, sabe lo que es bueno y sabe lo que es justo, ese hombre va a ser capaz de realizar actos buenos y actos justos. Y cuando ese hombre realiza actos buenos y justos, es que se vuelve, lo llaman hombre bueno o justo. Y de esa manera solamente se puede hacer que una sociedad contenga personas, hombres que sean buenos y justos, con el conocimiento del bien y la justicia. Uno no puede realizar un acto bueno si es que no sabe lo que es bueno. Claro, la única manera sería de casualidad, por casualidad realizar un acto bueno. Pero no se trata de que realicemos actos buenos o justos por casualidad, sino que tenemos que saber, tenemos que estar seguros de que algo es bueno y justo. Pero para eso es necesario el conocimiento, saber qué es el bien, qué es la justicia. No solamente adivinar o creer, o dejar que el otro crea lo que es el bien y yo tener mi idea de lo que es el bien y el otro que tenga otra idea de lo que es el bien. Pues de esa manera nunca vamos a llegar a lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es justo, porque van a haber muchas diferencias. La idea es que dejen de haber esas diferencias, a pesar que mucha gente se hostigue, ¿no? O lo tome como una ofensa de que queramos que haya una verdad que se imponga, pero tiene que ser así. La verdad se debe imponer para que haya un sentido y haya armonía en la realidad. Si no, va a haber todo un escándalo, un caos, como es que hoy en día, por ejemplo, se vive. ¿Ya? Así que virtud saber se refiere a que el conocimiento, vamos a ver acá, el conocimiento del bien logra que una persona pueda realizar el bien, es decir, sea virtuosa. Bien muchachos, hasta ahí nos quedaríamos y hasta pronto.